Bueno, muy buenos días nuevamente a los estudiantes, poderosos estudiantes del curso séptimo. Esta es la segunda parte del video donde estamos trabajando la época medieval. Vamos a hablar del Imperio Carolingio y a tocar un poco el tema del Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, que también se le denomina, y hablar del feudalismo. Con eso creo que cerraríamos esta parte de época medieval. Voy a subir entonces el documento, saludarlos, decirle que estos videos pues son para profundizar en las temáticas y para desarrollar el taller, los talleres que tienen durante el mes de mayo. Tenemos entonces el Imperio Carolingio. Hay que decir que Francia, tras las importantes conquistas del rey Clovis, entre el 481 y 511, entra en un declive, ¿sí? Unos reyes holgazanes, denominados holgazanes, que dejaban el poder a sus asesores, entonces ahí presentan las problemáticas. Pero resurge muchos tiempo después un personaje que se llama Carlos Magno, ampliando los territorios del reino de Lombardía, ¿cierto? Germania y España. Es tal vez uno de los reyes más importantes de ese momento histórico. En el año 800 se convierte en el emperador de Occidente, nombrado por el Papa, e impone la paz romana en beneficio de la fe cristiana. Entonces recuerden que en la época medieval las religiones son muy importantes, no solamente la católica, también está el Islam, como vamos a ver más adelante. Entonces vemos lo que ocupa el Imperio Carolingio, ¿cierto? En el debido momento histórico, ese era el gran imperio. El concepto de Estado-Nación ya viene mucho más adelante, por este momento se habla de imperios. Entonces, también está el Imperio Romano Germánico, ¿no? Siglo X, Otón I, rey de Germania y de Italia, ¿cierto? De Germania recordamos que es lo que ustedes hoy conocen como Alemania. Sin embargo, pues aquí había unos terrenos mucho más amplios. Presenta como el sucesor de Carlos Magno, fundado con apoyo de la Iglesia del Santo Imperio Romano Germánico, con la idea de renacer el desaparecido Imperio Romano. Al principio hubo éxito, pero sin embargo en el año 1074 estalla el conflicto de las investiduras, en el cual el emperador Enrique IV pretende que el Papa esté sometido al emperador. Sin embargo, tras un largo conflicto, se establece la elección y control del emperador por una dieta formada por 7 príncipes y señores de ciudades. Desde entonces el emperador tendrá un poder muy limitado y el imperio será solo un conjunto de principados y pequeños estados. Ese es el Sacro Imperio Romano. Y ahora continuamos con el Imperio Romano de Oriente, ¿cierto? Recuerden que este imperio es mucho más fuerte que el Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Occidente cae en el siglo V y mientras que el Imperio de Oriente continúa y va hasta el siglo XV. Hay algo particular, es el que más dura, pero en lo que hoy es actualmente Turquía, eh, en la actualidad, en el siglo XXI, la mayoría es del Islam, pero para esta época era un poderío muy importante de la iglesia y fe católica, ¿cierto? Esa parte es bien interesante analizarla. Igual, tocar el tema del Islam, dijimos que en la época medieval las religiones eran muy importantes y el Islam respetó mucho las culturas. Es más, las iglesias que habían en Turquía, lo que hoy conocen ustedes como Turquía, antiguamente Imperio de Oriente o Imperio de Constantinopla, habían unas iglesias supremamente grandes y cuando los turcos los turcos otomanos se toman a Constantinopla, estas iglesias no son destruidas, sino que se convierten en mezquitas. Entonces ya no es el Dios de los católicos, sino van a orar a Alá. Pero es importante pues que conservan una serie de tradiciones, una riqueza cultural bien importante. Características del Imperio Bizantino, entonces comprende tradiciones romanas y helenísticas, ¿cierto? Helenística, la parte de los griegos, una riqueza histórica que viene de varios años atrás. Permanencia, estabilidad y adaptabilidad de sus instituciones políticas. Triunfo del cristianismo como el elemento vital de la vida espiritual y cultura del imperio. O sea, durante la época medieval fueron cristianos. Termina la época medieval, obviamente son invadidos
¿cierto? Se empieza a utilizar los cañones que destruyen esas gruesas barreras, ¿cierto? Esas murallas inmensas, y después del siglo XV, después de que acaba la época medieval, se convierten al Islam hasta la actualidad, pero para la época medieval eran cristianos. Ya hablamos de la historia un poco, ¿cierto? Vamos a continuar con el mapa para que entendamos claramente. La parte amarilla es el Imperio Romano de Oriente o Constantinopla, como ustedes a bien tengan decirle. Es toda la parte de amarillo. Entonces vemos como la península balcánica, lo que hace parte hoy de Grecia, Kosovo y otros países. Recuerden que para esa época como tal no se denominaban esos estados, no se hablaba de estados, sino se hablaba de imperios. También vemos lo de Turquía actualmente, una parte del norte de África, ¿cierto? Entonces eso era el Imperio Romano de Oriente o Constantinopla. Y a su parte izquierda, esos tonos rosados diferentes al amarillo, pues fue lo que fue en alguna época el Imperio Romano de Occidente, que cayó, ¿cierto? Que cae, que en la época medieval pues ya hace parte de los anglosajones, de los francos, de los lombardos, de los visigodos, ¿cierto? Esa parte para revisarla, me parece que geográficamente está muy claro ahí. El Imperio Romano se sirvió mucho del Mediterráneo, se observan ustedes, el océano Mediterráneo es fundamental en ese proceso. Y es fundamental porque activa los contactos entre Europa, Asia y la parte del norte de África. Eso va a ser muy importante. Bueno, acá tenemos lo que es el feudalismo. El feudalismo es un sistema que se desarrolló durante la Edad Media, alcanzando sus formas más características entre los siglos X y XV, y en el cual intervienen tres aspectos: el aspecto social, la sociedad organizada en estratos, relación entre el siervo y el señor, lo que llama una relación vasallaje. El señor es el feudal, es que tiene más de 1000 hectáreas, y el siervo es el que trabaja para conseguir comida y dormida, pero nunca va a ser dueño de un centímetro de tierra. ¿Listo? Y en el aspecto político hay una ausencia de poder central. Entonces, hagan cuenta que cada finca de 1000 hectáreas tiene su propio ejército, sus siervos, ¿cierto? El feudal que domine, que a su vez los protege, pero no hay un Estado como tal organizado, centralizado, ¿cierto? Está distribuido. Existe la figura del rey, pero los feudales tienen demasiada fuerza frente a él. Entonces, cada feudal tiene sus soldados, ¿no? Pero digamos, si hubiera un Estado centralizado en el rey, pues tendrían un solo ejército. No, acá cada feudo tiene su propio ejército. Desde una perspectiva territorial y económica, es agrario, autárquico, es que producen solamente para su propia familia, es de pan coger, cultivos de pan coger, no están interesados en comerciar, en vender, en acumular. Esa idea de capitalismo viene más adelante. Entonces, el feudalismo es un sistema económico anterior al capitalismo. ¿Listo? ¿Qué es el feudalismo? Entonces, el concepto, ya hablábamos del sistema de organización política, económica y social, las circunstancias en las que aparece, son tres factores. Entonces, las nuevas oleadas de invasiones, hay bastantes invasiones, ya hablábamos de los germanos, de los vikingos, bueno. La pérdida del poder real, pues, hay una pérdida del poder real, una economía de autoabastecimiento, grandes feudos, recuerde que son las tierras, más de 1000 hectáreas, y feudal el que las domina. Aquí el poder lo tiene la tierra, el que tiene tierra tiene poder. Entonces, antecedentes del feudalismo, crisis del Imperio Romano, hay una crisis económica debido a la necesidad de dinero, quieren aumentar productividad, se produce crisis del esclavismo, es cierto, en ese donde la persona era tratada como un animal, es esclavo, mi rey, mi casa, mi finca, mi esclavo. Criticar esa parte de discriminación que se dio durante mucho tiempo. Entonces, diríamos que es como un escalón, ¿cierto? Primero está el esclavismo, después seguiría un poco lo que viene en feudalismo, después del feudalismo el capitalismo, eso para entender dentro de los escalones, ¿cierto? Se orienta a la colonización también, ¿no? El colonato, y se suben impuestos, aparece la inflación, ¿cierto? El dinero, la moneda pierde un valor representativo y hay una subida de precios.
trae consigo inestabilidad política debido a la corrupción, presiones de los bárbaros. La necesidad de dinero trae crisis urbanas, se tiende a lo rural, ¿cierto? Ir sobre todo en el campo. Crisis de lo comercial, se entiende a autoabastecimiento. Entonces, es una economía autárquica, solamente se produce para la propia familia, no tiene la necesidad del comercio. Listo, entonces causas de feudalismo, ya creo que las hablamos ampliamente. Factores de la alta edad media, entonces hay inseguridad, hay demasiada gente en el campo, solamente la economía de autoabastecimiento, pérdida del poder real. La base social y económica del feudalismo estuvo en el campo. Los señores feudales fueron soberanos absolutos de sus tierras, las que le fueron dadas por el rey en agradecimiento a sus servicios militares mediante un juramento de fidelidad. Los feudales le juraban lealtad al rey, ¿no? Pero el feudal tenía un poder muy fuerte en sus tierras. La sociedad estaba basada en la profunda desigualdad. Habían tres clases sociales: los señores que formaban la nobleza, ¿cierto? Los que se creían de sangre azul, los sacerdotes que constituían el clero es la iglesia, ¿cierto? Y también estaba el estado llano, más adelante le denomina estado llano, es el pueblo, ¿no? El pueblo y los siervos, los más desamparados. Desaparece la concepción del hombre ligado al Estado y es sustituida por la dependencia de un hombre respecto de otro a través del vasallaje, asegurado por un contrato o un acto de homenaje. Entonces el siervo le jura lealtad al feudal y el feudal le jura lealtad al rey. El feudalismo, elementos característicos, entonces el feudo, ahí está el noble, ¿cierto? Que es el propietario, gran mayoría de las tierras. Hay que aclarar que la iglesia de ese momento tenía tierras también, ¿no? Grandes riquezas. El vasallaje, ¿cierto? Se hace un homenaje, una investidura para seguir al feudal, ¿cierto? Los siervos trabajan en el feudo a cambio de fidelidad y pago. La verdad aquí no hay salario. Acá trabajan es por la comida y la dormida, ¿cierto? La sociedad feudal se caracteriza especialmente por la estratificación de las funciones, una sociedad jerárquica, ¿cierto? Muy vertical, mientras el señor es el encargado de dirigir la guerra, el clero es el encargado de adoctrinamiento en el cristianismo y el campesinado es el encargado del trabajo de las tierras. Entonces vemos en la pirámide claramente cómo está. El rey está arriba, es el que tiene el máximo poder. Están también los duques, los condes, los santos prelados, tienen tierras. Más abajo están caballeros, señores, obispos, abades, ¿cierto? Y en la parte inferior está el soldado, que pues, nos defiende en caso de guerra, y están los campesinos y los siervos. Clases sociales en la Alta Edad Media, entonces teníamos lo que es la nobleza, su función social era la defensa de la cristiandad, por lo que lo militar era su principal característica. La composición está compuesta por los señores y sus vasallos, siendo el rey señor de los señores. La pertenencia a la nobleza está determinada por la sangre, es algo hereditario. Recuerden que hablábamos que esto era estamental, que no varía. Si mi abuelo pertenecía a la nobleza, yo voy a pertenecer a la nobleza y mi nieto también. El clero, los que rezan, la función, ¿cuál es? Su función social era la de establecer los vínculos entre Dios y los hombres, ¿cierto? Hay que decir que el alto clero provenía de la nobleza, tienen muchas tierras, entonces esos dos tenían una cantidad de tierras, y el campesino, los que trabajan, los siervos, su función social era la de mantener el resto de la sociedad, eran los que sudaban, los que trabajaban, los que conseguían el pan. La sociedad feudal, entonces, pues ya hablamos de que una sociedad estamental dividida en privilegiados. Los privilegiados, ¿quiénes son? Los que tienen las tierras, los recursos, los nobles, ¿cierto? Que eran los señores feudales, los que tenían más de 1000 hectáreas, y está también el clero, la iglesia, ¿no? Están también los no privilegiados, que son los siervos, ¿cierto? La pirámide social feudal, entonces ya hablamos de la pirámide anteriormente. La base social y económica del feudo también se ha trabajado. Había el feudo de sus partes, que tenía eso, entonces tierras comunales, la aldea, mansos, reserva señorial, castillo, tierras pertenecientes a todo el feudo, bosques y pastos, la vivienda del señor feudal, más o menos ese era el contexto, la ubicación
en el territorio. Ya hemos hablado bastante del feudalismo, entonces creo que mm, hasta aquí dejamos el castillo medieval, un poco más para ilustrar y saludarlos nuevamente, que continúen, que este breve esbozo de la época medieval les hubiera servido. ¿Cómo termina la Edad Media? Entonces, en el siglo XV pasan muchas cosas. En el siglo XV muere la Edad Media, la Edad Oscura, porque entre otras cosas tenemos la imprenta de Gutenberg, ¿cierto? Estamos imprimiendo libros y a su vez los libros los podemos publicar ya no solo en latín, sino en múltiples lenguas. Se da la conquista de América, surgen algunos teóricos muy importantes, el Renacimiento, que más adelante veremos. Eso ya es de la Edad Moderna. Entonces, que quede claro que la época medieval está entre el siglo V y el siglo XV. Un abrazo de vida, adiós, gracias.